En el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador se investigan los vínculos del sicario con bandas criminales ecuatorianas. El asesino fue ultimado el mismo día que el candidato presidencial. Hay 13 sospechosos detenidos. Un elemento clave en la investigación del caso de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador asesinado el 9 de agosto, es el teléfono móvil de Juan David Castillo López, el sicario de 18 años que acabó con la vida del político ecuatoriano y que murió el mismo día del magnicidio. Luego de las pericias realizadas al móvil del pistolero, se investigan los vínculos del sicario con grupos de delincuencia organizada en el país. Castillo López habría reclutado a los primeros 6 detenidos en el caso. Todos colombianos, procedentes de Cali, según detalló El País. Ellos fueron arrestados para investigaciones unas horas después del magnicidio. Conforme han avanzado las investigaciones, el pasado 8 de septiembre, otras 7 personas fueron vinculadas al proceso, incluyendo a la ecuatoriana Laura C. o alias Laura y a Carlos A. La Fiscalía de Ecuador indicó que la orden para ejecutar el asesinato había salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los ahora procesados, ciudadano que guardaba prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día del crimen. Ese procesado sería Carlos A., según recogió el medio El Universo. Además, el Ministerio Público indicó que un día antes del asesinato, los procesados realizaron un reconocimiento de los alrededores del colegio, en el norte de Quito, donde Villavicencio iba a participar de un mitin político. Carlos A. cumple una sentencia de 54 meses por delitos como tráfico de armas y de droga. Cuando sucedió el magnicidio estaba recluido en la cárcel de La Tacunga a 101 kilómetros al sur de Quito. Sin embargo, el 8 de septiembre, Carlos A. fue notificado en la cárcel del Inca, en Quito. El hombre ha sido relacionado con la banda Los Lobos. Asimismo, alias Laura, que ya había sido detenida con el sicario Castillo López en junio pasado por tenencia de armas, aunque a diferencia de Castillo López ella no fue procesada. La mujer ha estado bajo la mira de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía desde enero de este año, pues encabeza a un grupo delictivo que opera al sur de Quito y que se dedica a la venta de marihuana y pasta base de cocaína. Según la policía, alias Laura y su banda eran abastecidos por Los Lobos. A pesar de que las pericias realizadas muestran vínculos con Los Lobos. El joven gatillero tenía en uno de sus brazos un tatuaje de los Latin King, lo que sería un signo de pertenencia con esa banda, según reveló el Washington Post. Los Latin King fueron fundados por puertorriqueños en los Estados Unidos en la década de 1950 y tienen células en distintos países. En Ecuador, según la policía, esta banda controla los pabellones 1, 4 y 11 de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país. Los Latin King en Ecuador ganaron relevancia en la década de 1990 y en el 2007, bajo el mandato de Rafael Correa, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno. Su presidente o representante en el Ecuador era Manuel Zúñiga alias Ken Majestic, que fue asesinado el 14 de mayo del 2022 en Quito. De acuerdo con la policía, se presume que el asesinato fue planificado por Los Lobos, por no alinearse a esta organización. La instrucción fiscal del caso de Fernando Villavicencio terminará el 8 de octubre. El ministro del Interior, Juan Zapata, ha indicado que la policía armó un informe sobre lo sucedido el 9 de agosto durante el magnicidio, pero aseguró que consultaría con la fiscal si hacerlo público o no. De esto han pasado 2 semanas y aún no hay detalles. La policía asegura que realiza más de 80,000 detenciones al año por diferentes delitos en todo el país. Sin embargo, la cifra de reos dentro de los centros de rehabilitación disminuye cada año.
y eso hemos tenido buenos resultados, 209 detenidos. Cada vez culminado un estado de excepción se menciona el balance del mismo, en donde se detallan las bandas desarticuladas y los ciudadanos detenidos. Desde el 2021 hasta julio del presente año se han registrado más de 218,000 detenciones, que corresponden a 231 retenidos por día. Y aquí la pregunta que salta es, ¿dónde están estos detenidos? Hay actos de corrupción. Hubo varias medidas. Una fue un proceso de indulto. Según cifras del gobierno en 2021, dentro de los 36 centros carcelarios del país, existían 39,000 reos. A diciembre del 2022, la cifra disminuyó a 31,321. ¿Por qué la disminución? Hay entre el sistema judicial y el sistema también penitenciario del Ecuador, hay actos que riñen notablemente contra la honestidad. Y es que una de las hipótesis que manejan los expertos es que las boletas de encarcelamiento son compradas. Por lo tanto, el retenido no cumple su condena. El sistema judicial emite una orden de encarcelamiento, esa orden de encarcelamiento es ficticia y se compra de alguna manera esa libertad. Y aquí un ejemplo de cómo delincuentes son detenidos pero días después liberados. A inicios de septiembre se conoció el caso de un secuestro en Samanes 6 en Guayaquil. Padre e hijo fueron raptados y posteriormente liberados por la Policía Nacional, que mediante un operativo capturó a 8 sujetos implicados, de los cuales 2 habían sido beneficiados con medidas sustitutivas 15 días atrás. A esto se le añade que en varias ocasiones el SNAI ha abogado por líderes de bandas criminales que han logrado salir de prisión. Sucedió con el ex cabecilla de los choneros Junior Roldán, que se favoreció de la prelibertad con una calificación de más de 6 puntos durante su proceso de rehabilitación. Otra de las razones por la que la cifra de retenidos no concuerda con la cantidad de reos existentes en las cárceles del país es por los indultos presidenciales otorgados A personas que cometían delitos menores por robo, etcétera, etcétera. Expertos en seguridad no descartan que estos indultos también fueron mal utilizados por reos que no se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. La ejecución del plan de fortalecimiento a la Policía Nacional avanza lentamente. Esta mañana, por ejemplo, el gobierno entregó 20 camionetas básicas a la Policía Judicial que serán trasladadas a todas las ciudades del país. A paso lento y de a poco, después de 2 años de ofrecimiento, se va ejecutando el plan de fortalecimiento a la institución policial, que este jueves recibió por parte del gobierno 20 camionetas básicas 4x2, que serán distribuidas a la mayoría de provincias del país. Los recursos nunca son suficientes, sobre todo cuando estamos enfrentando el crimen organizado que tiene dinero, presupuestos, tiene armamento. Y no es suficiente porque dentro de este plan de fortalecimiento que se estableció ejecutar en 3 fases, cuando inició este gobierno, hasta el momento solo se ha adquirido y entregado 2 cargamentos de municiones y estas 20 camionetas básicas que serán utilizadas únicamente por la Policía Judicial. Con estos 20 vehículos seguramente nos va a ayudar mucho para las actividades de policía judicial. Obviamente siempre vamos a necesitar más. Este ex coronel de la policía manifiesta que no hay una política clara por parte del gobierno para priorizar las necesidades sobre la seguridad en el país y considera una falta de respeto a la institución la entrega de estas 20 camionetas básicas. Muy penoso ver cómo tienen un desenfoque total respecto a lo que es la seguridad del Estado. 20 camionetas que no alcancen ni siquiera una por provincia. Sostiene que mientras el gobierno entrega 20 vehículos blindados a las Fuerzas Armadas, en las ciudades aún hay policías del eje preventivo que patrullan las calles con apenas un tolete y gas pimienta. 20 municiones por ahí, 20 armas por allá que no significan nada. No obstante, los ofrecimientos continúan y los discursos de las autoridades siguen siendo los mismos que hace meses atrás. 35 UPCs, aquí están los sectores, nos entregarán hasta junio de 2023. Puede ser que esto se reajuste. Perfecto, 35 hasta junio. Hasta el 10 de agosto, 10 más, perdón, hasta agosto, 10 más, y a finales de diciembre se entregarán el 100%. Recientes hechos de violencia en zonas cercanas a instituciones educativas han provocado la inasistencia a clases por parte de los alumnos. La crisis de inseguridad que se vive en el Cantón Durán obliga a las autoridades a tomar acciones a nivel nacional, algunas de las cuales podrían ser insuficientes.
Violencia generada cerca de las escuelas y colegios, niños huyendo de las balas y expuestos a riñas ajenas, parecen motivo suficiente para que algunas escuelas y colegios hayan optado por regresar a clases virtuales. El Cantón Durán en Guayas ha sido el epicentro de la violencia, con registros policiales de hasta 17 asesinatos en una semana. En estas condiciones, la decisión de dar clases virtuales no solo ha sido de las autoridades del cantón. Muchos padres de familia prefieren que sus hijos se queden en casa. Se calcula que más del 70% de los estudiantes dejaron de asistir a clase. Pero la virtualidad no es una alternativa aceptada desde el Ministerio de Educación. La ministra María Brown tiene sus razones. La institución educativa sigue siendo el espacio más seguro. Los estudiantes han sido víctimas de este tipo de hechos execrables. Es en los traslados en la vía pública principalmente. Y para sortear esta crisis, la ministra ha anunciado que a nivel nacional se contratará seguridad privada para las escuelas, que los patrullajes serán intensificados en 1,000 planteles. En muchas ocasiones en estas comunidades, al ir a clases virtuales, los niños, niñas y adolescentes permanecen sin supervisión en la jornada escolar, dejan sus casas, están en las calles y son más fácil presa o para ser víctima de violencia o incluso de reclutamiento. Si bien los eventos de violencia no se han registrado al interior de los establecimientos, ¿cómo pensar en que una escuela es segura para los niños y jóvenes? Para el analista Fernando Carrión, la crisis de seguridad del sector educativo en el país tiene varios orígenes y quizá algunas soluciones que no se están planteando. Los alrededores de los establecimientos educativos, llámense colegios, escuelas o universidades, tienen una incidencia muy clara respecto de algunos de los hechos que generan violencia en esas zonas. Y eso es manejado principalmente por los municipios. Que tampoco el llamado Plan Escuela Segura será suficiente mientras no se ataque las estructuras de la delincuencia organizada. Nosotros sabemos perfectamente bien que a la entrada de los recintos educativos ocurren dos cosas. Uno, la venta de drogas, y la segunda es el robo o el hurto de teléfonos celulares. Hasta tanto, policía, Fuerzas Armadas y seguridad privada deberán garantizar que niños y jóvenes de miles de escuelas en el país estén seguros en el lugar que jamás debió ser un peligro.